Quiero que por favor me busquen, y aquí sí voy a pedirle a mi hermano Nilsson que se me vuelva un espadachín cuando yo le pida citas bíblicas. Quiero pedirle a que por favor buscamos Primera de Corintios 13, el último versículo. El último versículo de Primera de Corintios 13. 13:13, casualmente. Primera de Corintios 13:13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Amén. Padre, te doy gracias, Señor amado, por tu palabra, Dios mío. Glorifícate en nuestras vidas. A ti sea todo honor. Papito Dios, a ti sea toda la gloria. Padre eterno, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bien, hermano, se le ha dado en llamar a la fe y a la esperanza y al amor las virtudes del cristiano. Todo cristiano tiene como virtud fe, esperanza y amor. Todo cristiano tiene como virtud, es parte, es esencia del cristiano, la fe, la esperanza y el amor. Ahora, mi hermano, cuando leemos en Ezequiel capítulo 7 acerca del Valle de los Huesos Muertos, Ezequiel capítulo 7, no lo vamos a leer, pero cuando leemos en el libro de Ezequiel acerca del Valle de los Huesos Muertos, el profeta Ezequiel profetiza sobre la nación de Israel. Y el profeta Ezequiel profetiza palabra de Jehová diciéndole a la nación de Israel: aunque ustedes sean un valle de huesos secos, aunque no haya nada de vida en ustedes, aunque no tengan carne, no tengan tendones, no tengan soplo de vida, sino que sean un montón de valles de huesos secos, he aquí por mi palabra, dice el Señor, volverán a tener vida. Hermano, y cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, el pueblo judío estaba sumido en un tiempo de desesperanza. Ellos parecía que no tenían ya más nada que soñar, que ellos tenían ya más nada que pedir. Ya no había más nada que hacer con el pueblo judío, con el pueblo de Israel. Venían de haber sido exterminados más de 6 millones de judíos en los campos de concentración nazi. Y ellos no tenían ningún tipo de esperanza. Y era la profecía de Ezequiel 7, en el momento más oscuro de la historia del pueblo judío, era Ezequiel 7. La profecía de Ezequiel era para después de la Segunda Guerra Mundial, que fue cuando se cumplió la profecía de Ezequiel 7. Porque la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945. Lo que quedó de los judíos, que eran grandes intelectuales, que eran grandes profesores de grandes universidades europeas, que eran grandes banqueros, lo que quedó del pueblo judío fue un puñado de pobres, enfermos y vagabundos que ya no tenían ni dónde dormir. Y fue en ese momento donde ellos habían perdido todo tipo de esperanza, donde Dios a través del profeta Ezequiel dice: aunque ustedes sean un valle de huesos secos, les volveré a dar vida. Y en el año 1948 ellos vuelven a formarse, después de más de 2000 años, vuelven a formarse como nación. Y comenzó el reloj profético a andar.
Porque proféticamente hablando, Israel tenía que volver a ser nación para los últimos tiempos. Y aunque ellos no tenían esperanza, volvieron a tener esperanza, volvieron a formarse como nación. Inmediatamente que se formaron como nación, todos los países árabes, sin ellos tener aviones, sin ellos tener tanques, sin ellos tener nada, pero los árabes sí, todas las naciones árabes se unieron para luchar en contra de Israel. Pero aún así, lo absurdo de lo absurdo, grandes ejércitos árabes no pudieron exterminar una nación. ¿Y por qué no pudieron exterminar una nación? Porque Dios había extendido sobre un pueblo que ya se veía como un montón de huesos secos. Dios había extendido una palabra de esperanza. Ahora, lo primero que me gustaría hacer en esta mañana es definir qué es esperanza. Porque la esperanza del cristiano no es como la esperanza del mundo. En el mundo se dice, yo tengo la esperanza de algún día sacarme la lotería. Eso no es esperanza, eso es ilusión, y muy vana, por cierto. En el mundo se dice que la esperanza es lo último que se pierde. La palabra de Dios me enseña en 1 Corintios 13:13 que van a haber tres cosas que van a perdurar para siempre, desde la eternidad antigua hasta la eternidad futura. Dice que hay tres cosas que van a durar siempre: la fe, la esperanza y el amor. Así que, mis amados hermanos, tampoco podemos decir que la esperanza es lo último que se pierde. No podemos decir eso, hermano, porque si somos hijos de Dios, nuestra esperanza en Cristo nunca se pierde. Nunca se pierde. Así que, si la esperanza es tan parecida a la fe, porque la esperanza espera algo, la fe espera lo que Dios ha dado, lo que Dios ha prometido. Si la esperanza es tan parecida a la fe, ¿cuál es la diferencia entre la fe y la esperanza? Les voy a decir, en realidad es muy sencillo. Aunque parezcan muy parecidas, que llega un momento donde uno dice, bueno, pero si la fe tiene las mismas características de la esperanza y la esperanza tiene las mismas características de la fe, ¿cuál es la diferencia entre fe y esperanza? Escúchenme esto, fe es creer. Fe es creer. ¿Me lo está entendiendo? Fe es creer y esperanza es esperar lo que por fe estás creyendo. Ahí es donde radica la diferencia entre la fe y la esperanza. Escúchenme, la fe es probada. Dios te va a dar una palabra, pero no te la cumple de una vez. Vas a transitar a través de un valle. Y a través de ese valle que tú estás andando, Dios va a probar tu fe. Y tú te vas a dar cuenta si realmente tuviste fe o no tuviste fe. Porque te puedes quedar en ese desierto y nunca entrar a tu tierra prometida por ser un incrédulo. La fe siempre va a ser probada. Pero lo que le va a permitir a la fe no desanimarse, no quedarse en la mitad del camino, no morir en el desierto, lo que le va a permitir la fe, un empujoncito más, hasta llegar a la tierra prometida, es la esperanza. Es la esperanza. Es saber que viene algo bueno, que lo que Dios me prometió en fe es tan bueno, que tengo una expectativa de esperanza de cuándo se va a cumplir. Y cuando tengo esa expectativa de que algo grande viene para mi vida por una palabra que Dios ya soltó para mí, esa esperanza me genera la fuerza necesaria para continuar y mantener esa palabra de fe hasta que yo vea cumplido lo que Dios ha prometido. Y yo les pregunto, ¿a cuántos de ustedes Dios les ha dado una palabra? Yo también les voy a responder eso. No hay un hijo de Dios al cual Dios no le haya dado una palabra. Cada uno de ustedes Dios les ha entregado una palabra, porque Dios
quiere bendecirlo. Y Dios quiere que usted se mantenga en esperanza, esperando aquello que Él ha prometido. La esperanza es la que sostiene la fe mientras es probada. Hermanos, ¿dónde tiene usted basada su esperanza? Hay gente en el mundo que tiene basada su esperanza en la ciencia. Creen que la ciencia tiene la respuesta a los grandes problemas de la humanidad. Y lo que ha podido demostrar la ciencia es que ellos no tienen la respuesta a los grandes problemas de la humanidad. De hecho, el hombre mal usa la ciencia para su propia destrucción. En la medida en que la ciencia aumenta, más se pervierte. Ahora hay manipulación genética, crean especies de monstruos, de animales híbridos, contaminando la genética y violando el mensaje de Dios que no teníamos que contaminar la genética. En estos días escuché la noticia de que en China ya comenzaron a ser seres humanos híbridos manipulando la genética del ser humano. Así que la respuesta no está en la ciencia, no está en la tecnología. El hombre hace uso de su conocimiento aún para su propia destrucción, creando bombas atómicas y cada vez más rápidas y más veloces a velocidades hipersónicas para que no le dé chance al enemigo de poder responder y destruir al enemigo. Ha creado bombas H, bombas de hidrógeno, ha creado armas bacteriológicas, ha creado armas químicas. No, hermanos, no, la ciencia no es la respuesta, la ciencia no es la esperanza. Hermano, habrá aumentado mucho la ciencia, pero no han disminuido los suicidios. Al contrario, los suicidios han aumentado, hermanos. La soledad del hombre cada día es más grande. Se dice que hay una verdadera pandemia de depresión en el mundo entero. Jóvenes llenos de vitalidad, mujeres que tenían sueños, hoy en día yacen en una cama y no quieren ni saber si amaneció o si es de día o si es de noche. Están postrados bajo una depresión. No es la ciencia, no es la ciencia en donde nosotros podemos poner nuestra esperanza. No solamente ha inventado armas de destrucción, sino que ha desarrollado operaciones para cambiar de sexo. La ciencia ha desarrollado implantes para que el homosexual tenga pechos. No, mi hermano, y entre más hagan uso de la ciencia, y entre más se pervierte la ciencia, déjenme decirle, más se irá hundiendo el hombre en la depresión y mayor número de suicidios habrá, porque en la ciencia no hay esperanza. ¿Dónde está tu esperanza? En lo político, creo que una de las naciones a las cuales le quedó claro que no debemos poner los ojos en los políticos es Venezuela. Y en algún momento la iglesia puso los ojos en un hombre y tratábamos de justificar teológicamente que era un hombre que Dios había puesto. En realidad fuimos nosotros poniendo los ojos en un hombre, buscando la esperanza en un hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice la palabra de Dios. Así que tampoco en el hombre y en la política no hay esperanza. ¿Dónde pone el hombre la esperanza? Entonces vamos a buscar en la economía, vamos a tener mucho, y entonces cuando yo tenga mucho, yo voy a tener esperanza. Tampoco en la economía hay esperanza. El mundo se está sumergiendo cada día más en un caos económico. Esta semana, el director del banco JP Morgan, Jamie Dimon, dijo: prepárense para un huracán económico. Uno de los grandes asesores de Wall Street, de la Bolsa de Valores de Nueva York, el director de un banco de financiación como es JP Morgan, dijo: prepárense para un
un huracán económico que está por venir, está que estalla una gran crisis económica. ¿Dónde basamos entonces nuestra esperanza? No la podemos basar en la ciencia, no la podemos basar en los políticos y tampoco la podemos basar en el dinero. No te aferres a lo material, no pretendas que teniendo mucho vas a tener esperanza, porque las cosas se fuman o puedes morir de un día para otro y no disfrutar de lo que tú creías iba a ser tu esperanza. Escúchenme. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 1. Tampoco en la religión tenemos esperanza. ¿Me escuchó? Tampoco en la religión tenemos esperanza. Dice Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Hermano, nuestra esperanza no es un sitio, nuestra esperanza no es un lugar, nuestra esperanza es una persona, es Cristo, es Cristo. Cuando enfermamos, tenemos que ir al médico, pero no es el médico nuestra esperanza. La vida de nosotros y lo que habremos de vivir y lo que se habrá de decidir está en las manos de nuestro Señor cuando tenemos esperanza en Él, amados hermanos. Así que la esperanza no es un lugar, es una persona. Le voy a decir algo, el cielo sin Dios no fuera cielo. Si sacáramos a Dios del cielo, dejaría de ser cielo. Porque el cielo es cielo, porque Dios está ahí. La única esperanza que tenemos es Cristo si Dios está en nuestros corazones. Bendito sea el Señor. Ahora quiero que por favor leamos Hebreos capítulo 6, versículos 19 y 20. Dice, la cual tenemos como una... pásame el 18 por favor un momento. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Ahora sí el 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Miren qué interesante. Dice que nuestra fe en Cristo es nuestra ancla del alma. Ahora, ¿qué es un ancla? Nosotros los andinos no tenemos costas. Pero sabemos que un ancla es lo que usan los barcos para estacionarse, ¿sí o no? Para que no se muevan de su sitio, ¿sí o no? ¿Me corrigen? ¿Alguien que vivió cerca de la costa? Sí, ¿verdad? Es lo que hace que no importa cuán bravo esté el mar, se mantenga el barco en un sitio, porque está anclado. ¿Saben, mi hermano? El mundo ruge bajo el mar tempestuoso de la desesperación. El mundo no tiene esperanza. Por eso fue que en algún momento alguien que fue secretario general de las Naciones Unidas dijo: sea ángel o sea demonio, pero quien quiera que sea, si hay alguien que tiene solución a los problemas de la humanidad, bienvenido sea. Cuando él suelta ese tipo de expresión es porque la humanidad está desesperada, no tiene esperanza, hermanos míos. La tempestad del mar está rugiendo, ruge el mar, hermano, el mar de
del dolor, hermano. El mar de la desesperación ruge, hermano. El ser humano anda buscando una respuesta. Se dice que en los próximos meses viene una crisis alimentaria. Escúchenme esto. Entre Ucrania y Rusia se produce el 30% del trigo que consume el mundo. Y debido a la guerra que hay ahorita, eso no va a salir de estas naciones. No va a salir ni el trigo de Rusia ni de Ucrania, hermano. Ya un experto de las Naciones Unidas dijo que quedaba trigo para 10 semanas. Hermano, el mar está rugiendo. Hermano, hay temor. Temor porque cada día la confrontación entre las superpotencias, llámese Rusia con los Estados Unidos, es cada vez más directa en la zona de Ucrania. Ya algunos hablan libremente acerca del inicio de la Tercera Guerra Mundial. Ruge el mar, hermano, en lo económico, ruge el mar en lo geopolítico, ruge el mar en todo. Varón, usted y yo necesitamos pasar esta tempestad. ¿Dónde tienes anclada tu esperanza? En Cristo Jesús tenemos que tener anclada nuestra esperanza. Solamente en Cristo Jesús. Las religiones son muertas. La tecnología está satánica. Las filosofías están muertas. No tienen sentido. Porque nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, no es un pensamiento filosófico. Es una persona que está viva. Es una persona que resucitó de entre los muertos. Y esa es nuestra esperanza, que si Él resucitó, también nosotros vamos a resucitar. Y esa es nuestra esperanza, porque aquel que resucitó dijo que volvería. Y esa es nuestra esperanza, porque Él viene a buscarnos otra vez. Tenemos esperanza. El mundo rugirá en el mar de la incertidumbre, pero nosotros tenemos la certidumbre, la convicción de que tenemos esperanza, no importa cuánto ruja el mar, aún en nuestra familia, aún en las crisis internas, aún en tu relación como pareja. Déjeme decirle algo, no importa de qué magnitud sea tu problema, el Señor Jesús te dice en esta mañana: se te olvidó, hija mía, que yo soy el ancla de tu fe, porque yo aún tengo planes y propósitos con tu vida. Yo te vengo a decir en esta mañana de parte de Dios: no desesperes, porque el ancla que es Cristo Jesús hará que aunque tiemble y aunque se mueva el mar de manera furiosa, tú siempre vas a tener esperanza. Bendito sea el Señor. ¿Saben? Jesucristo dijo: iré pues y os haré morada, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Algunas personas, por quererse burlar de nosotros, nos llaman escapistas. No, que creen en un arrebatamiento. Pues lo creo porque está en la Biblia. Y yo creo la palabra de Dios. Que viven, son unos escapistas porque, nada, la iglesia no se va. No, mentira. La iglesia sí se va a ir. Cuando esto se ponga color de hormiga, cuando el mundo sin Cristo ande buscando un hombre a quien poner como gobernante mundial, entonces Dios vendrá por su pueblo. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Quiero que por favor me busquen Habacuc, capítulo 3, versículos 17 al 19. Dice: aunque en la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. ¿Sabe qué es lo que está diciendo el profeta?
que aunque no haya el alimento, aunque no haya cosecha, aunque no hayan ovejas en la majada, aunque no haya nada, con todo yo me voy a regocijar, yo me voy a alegrar en Jehová, el Dios de mi salvación. Habacuc le está diciendo al pueblo de Dios, no desesperes, porque aún hay esperanza. Escúchenme esto, José del Antiguo Testamento, el José del Génesis. Escúchenme esto, José despreciado por sus hermanos, huérfano porque su madre murió al dar a luz a su hermano Benjamín, huérfano, despreciado, fue vendido como esclavo. Oh hermano, José vendido como esclavo, fue llevado a la casa de un rico en Egipto, de un poderoso en Egipto. La mujer quiso acostarse con él y José rechazó porque tenía temor de Dios. Fue llevado injustamente a la cárcel. En la cárcel sufrió, hermanos. Hermanos, ¿qué fue lo que sostuvo a José? A lo largo de ese tiempo de dolor, él pudo haberse amargado. Él en la cárcel pudo haber guindado un mecate y ahorcarse y acabar así con su vida. ¿Qué fue lo que mantuvo a José en medio de tantas dificultades? Lo que mantuvo a José en medio de tantas dificultades fue que Dios le había dado un sueño. Dios le había dado un sueño. Él veía que la luna y el sol y las estrellas, 11 estrellas, se inclinaban delante de él. Él veía que 11 espigas de trigo se inclinaban delante de él. A él lo que lo mantuvo a lo largo de ese camino hasta ver la gloriosa palabra cumplida en su vida que Dios le había dado, lo que lo mantuvo para mantener la fe en aquel sueño que venía de parte de Dios fue la esperanza, hermano. En medio de su dolor, él no supo perder la fe porque mantuvo la esperanza. Hermano, cuando nosotros vemos el caso de Abraham, cuando nosotros vemos el caso de Abraham ya viejo y después de viejo, a los 100 años tiene un muchacho y después de 100 años Dios le pide a ese muchacho para que se lo entregue en sacrificio. ¡Qué locura! Yo no lo entiendo, yo no sé por qué. Si me lo ibas a dar ahora, ¿por qué me lo quita? No, Abraham no objetó. Abraham no objetó cuando su hijo le preguntó: papá, tenemos la leña, tenemos el fuego, tenemos todo el sacrificio. Abraham le dijo a su hijo, le dijo a los criados antes de partir: volveremos. ¿Por qué tenía Abraham esa fe de que volveremos? No dijo volveré, dijo volveremos. ¿Por qué tenía Abraham esa fe de que iba a volver con su hijo? Porque tenía esperanza. Porque había una palabra que Dios había soltado, que a través de ese hijo él iba a bendecir a todas las naciones de la tierra. Así que lo que sostuvo a Abraham en medio de su dolor fue la esperanza de una palabra que Dios le había dado. No suelte la esperanza porque Dios te dio una palabra. No la sueltes porque Dios te dio una palabra. Dios te dio una palabra y tú tienes esperanza. No caigas en la depresión, no caigas en el dolor, no caigas en como que ya no hay salida para tu vida, porque hay una palabra de esperanza. El rey David, hermanos, el rey David, perseguido por Saúl, despreciado por su familia, cuando el profeta Samuel fue a ungir al próximo rey de Israel, porque Jehová Dios lo había mandado, el papá sacó a todos los hijos, pero no sacó a David, al punto de que el profeta tuvo que preguntar: ¿y es que no tienes más hijos? Ah, sí, el menor está por allá en el campo. Pues házmelo traer, dijo el profeta. Despreciado por su familia, luego perseguido por un rey loco y endemoniado. Se escondía en cuevas, se le juntó un montón de amargados. Pero ese hombre sabía que el quien lo había ungido, que el quien lo había llamado, quien le había dado esa palabra, no era hijo de hombre para que mienta, era Jehová de los ejércitos, creador de los cielos y de la tierra, que no había otro. Lo que mantuvo a David en medio de toda tribulación fue la esperanza de creer la palabra que Dios le había dado. Y no solamente aguardó en esperanza, sino que tuvo un corazón agradecido con Dios. Se le conoció como el dulce cantor de Israel, cantaba salmos al Altísimo, se gozaba en alabar y en adorar al Eterno. Ese era su gozo, esa era su alegría, era lo que lo sostenía como viendo el invisible. Yo no entiendo qué es lo que está pasando. Hay un ejército acá que me está pisando los talones y lo que quieren es mi vida. Hay un ejército que me rodea. Hay mucha gente que donde me ve le avisa al rey dónde estoy. Estoy rodeado de enemigos por todas partes. Oh, me miran y
y me acusan y me dicen, ¿dónde está su Dios? Y David terminó diciendo, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Bendito sea el Señor. Así que si hay esperanza, amados hermanos. La historia de los personajes de la Biblia es la historia de aquellas personas que tuvieron esperanza. Es la historia de aquellos que tuvieron esperanza. Hermanos, miremos la vida de Juan. Perdón. Miremos la vida de Juan, el discípulo amado de Jesús. Todos los discípulos fueron torturados, hermano. Miremos la vida de Pedro. Escúchenme esto. Pedro todavía no había entendido a profundidad las cosas de Dios. Y en el momento en que Jesucristo es atrapado, Pedro lo niega. Pero luego que recibió la presencia de nuestro amado Señor el Espíritu Santo, dejó de ser un cobarde y se convirtió en un atrevido. Y predicaba el Evangelio y le dieron unos azotes y le dejaron esas nalgas moradas que no podía ni sentarse. Pero él seguía predicando el Evangelio. Si en algún momento negó a Jesús porque temía por su propia vida, ahora con la presencia del Espíritu Santo, ahora con una palabra de fe que había sido impartida sobre él, no tenía miedo y aún despreciaba su propia vida si tenía que sacrificarla por su divino Maestro. Hubo un momento en la vida de Pedro en que estuvo preso y al otro día Herodes quería sacarlo para matarlo. Y dice la Biblia que él estaba durmiendo y lo despertó un ángel y lo sacó. Yo dificulto que alguien que vayan a matar al día siguiente pueda dormir. Pero Pedro dormía en una cárcel. Pedro dormía a pesar de que la sentencia era que lo iban a matar. ¿Y saben por qué Pedro tenía esa paz? Porque tenía esperanza. Juan, todos los discípulos murieron como mártires. Juan fue llevado a la isla de Patmos como prisionero, a una isla desierta, porque el Imperio Romano decidió mandarlo como prisionero a la isla de Patmos. Pero Juan no se amedrentó, porque Juan tenía esperanza. ¿Y saben qué? En medio de la peor circunstancia, en una isla desierta, Dios le reveló el Apocalipsis. Y el Apocalipsis, más que un libro de temor, es un libro glorioso. Porque es el libro donde nos enseña la palabra de Dios, que Dios le pone fin al imperio del mal. Bien lo dijo Billy Graham. De la siguiente manera lo dijo él: hermanos, he leído la última página de la Biblia y ¿saben qué? Ganamos, porque tenemos esperanza. Tenemos esperanza. Quiero concluir con algo que me gustó mucho. ¿Saben? El almendro es un árbol que florece de color blanco. Pero el almendro, hermano, tiene una particularidad. Se le conoce como el árbol madrugador. Y escúchame lo que les voy a decir acerca del almendro. El almendro se le conoce como el árbol madrugador. ¿Por qué se le conoce como el árbol madrugador? Hermano, porque
En el hemisferio norte, cuando comienza el invierno, estoy terminando, en el hemisferio norte, cuando comienza el invierno, normalmente empieza a finales de enero, diciembre, finales de noviembre, diciembre. En enero están en pleno invierno. Lo más crudo del invierno en el hemisferio norte es el mes de enero. Lo más crudo del invierno. Y en lo más crudo del invierno, y por eso lo llaman el árbol madrugador, porque falta mes y medio para que se acerque la primavera aproximadamente. En lo más crudo del invierno, el almendro comienza a florecer. En lo más crudo del invierno, el almendro comienza a florecer. Y saben, puede seguir nevando y algunos copos de nieve caen sobre esas flores del almendro. Caen sobre esas flores del almendro y se quedan ahí. Algunos copitos de nieve caen sobre esas flores del almendro y se quedan ahí. Y dicen que cuando en el invierno hay luna llena y de noche el cielo está despejado, el reflejo de la luna en el árbol de almendro, sin hojas pero floreciendo, y con los copos de nieve dentro de aquellas florecillas, el reflejo de la luna hace que de lejos dieran la impresión de que aquel árbol está brillando. Hermano, en medio de tu invierno, en medio de la más dura soledad, permítele al Espíritu Santo obrar en tu vida, porque aunque no hay ningún otro árbol con hojas, no hay ningún otro árbol con flores, en medio de lo más duro del invierno, permítete resplandecer para la gloria de Dios. Porque no hay un hijo de Dios derrotado, no he visto justo desamparado, dice la palabra de Dios. Y brillarán como el almendro en medio del invierno y en medio de la oscuridad. En medio de la más oscura noche y en medio del más terrible invierno frío, gélido, el almendro con sus florecitas ya en enero comienza a aparecer. Y en medio de esa oscuridad comienza a brillar. Brilla tú en medio de tu dolor. Brilla tú en medio de tu problema. Brilla tú. No importa que las cosas se compliquen. No importa si las enfermedades han tocado puertas de la casa. No importa si la situación económica ha tocado las puertas de la casa. No importa si la situación política se pone peor. No importa cuántos problemas. Oh, permite que el Espíritu Santo obre en tu vida. Oh, permite al Espíritu Santo que aún en medio de esa oscuridad, tú, amado hermano, brilles como brilla el almendro en medio del invierno. Bendito sea el nombre de Dios. Puestos en pie, vamos a orar.